cómo se forma embriológicamente el corazón, cómo se realiza la tabicación de dicho corazón y cómo se forma el foramen oval. Estas son inquietudes que nosotros resolveremos en los siguientes videos. En este slide vamos a comprender los diferentes planos anatómicos con los cortes anatómicos respectivos, porque nosotros usaremos el lenguaje de los planos o de los cortes para poder comprender este fenómeno de origen del corazón y de la tabicación respectiva. Allá tenemos el plano coronal, el corte coronal. Prácticamente nos va a mostrar las estructuras desde la derecha hacia la izquierda. Tenemos el corte sagital o plano sagital, que nos va a mostrar las estructuras en el sentido antero-posterior o posterior-anterior. Y tenemos el corte transversal, que nos va a permitir ver las estructuras horizontales del ser humano. El embrión a los 12 días es denominado blastocisto. Y este blastocisto está constituido por un disco embrionario, constituido por las células de color azul, denominadas epiblasto, las células de color amarillo, denominadas hipoblasto, la cavidad amniótica, que está acá, las células que revisten el amnios, que están acá, las células del amnios, la vesícula umbilical, revestida por el endodermo extraembrionario, la parte periférica del blastocisto, que constituye el citotrofoblasto, y el sincitiotrofoblasto, que es la parte del blastocisto que está unida al endometrio del útero, que se observa acá como un cubo de color azul. A los 14 días se ha formado ya muy bien la placa precordal, constituida por el epiblasto, por el hipoblasto y por las células de labios, que están ubicadas en este corte aquí a este nivel. Estas células, tanto del epiblasto como del hipoblasto, van a generar el embrión, van a generar las diferentes partes del embrión. En el día 15 o 16 tenemos al inicio de la tercera semana, en un corte coronal, tenemos la cavidad amniótica, la vesícula umbilical, y recostado sobre la cavidad amniótica, el embrión. El embrión constituido por, en este caso, por una línea primitiva, y se ve acá el nódulo de Hensen. En los días 15 o 16 se ha efectuado un proceso embrionario denominado la gastrulación, que es la formación de estas tres capas que constituirán el embrión. El endodermo, la amarilla, el mesodermo, intermedia, con color rojo, y el ectodermo, que es será la parte periférica del embrión, con color azul. Igualmente, en otro corte, nosotros vemos al embrión con su parte craneal a este nivel, su parte caudal a este nivel, la línea primitiva, el nódulo de Hensen, el epiblasto, el hipoblasto, que constituirá la placa precordal ya vista en el slide anterior. Toda esta zona, la cavidad amniótica, el embrión recostado sobre la cavidad, debajo de la cavidad amniótica. Igualmente, cuando nosotros hacemos un corte, llamémoslo coronal, en el embrión, este es el embrión, parte craneal, parte caudal. Acá tenemos la membrana cloacal que va a originar el ano, la parte craneal, la membrana bucofaríngea que va a originar la boca, y acá las tres capas ya señaladas. Esto es lo que ocurre en la vista dorsal en los días 15 o 16.
tenemos el surco primitivo, el nódulo de Jensen y las células que desde el mesodermo empiezan a proliferar desde la línea primitiva. Igualmente acá, vista dorsal del embrión, vista coronal, el mesodermo, dentro del mesodermo las células empiezan a proliferar y a migrar hacia acá, hacia el endodermo. A la tercera semana de la gestación, una vista dorsal, las estructuras ya señaladas. Comprendamos un poquito este corte. Este corte del embrión es similar a un pan que es acá. Y nosotros vemos al embrión en su parte craneal, que es la membrana bucofaringea de la que se originará la boca, con su membrana cloacal, que originará el ano, parte caudal, y el embrión, el cuerpo del embrión, aquí, en donde se observan como estructuras importantes el nódulo de Jensen y la línea primitiva. Si nosotros efectuamos un corte a este pan baguette, un corte coronal, nosotros miramos esto. Igualmente, si nosotros hacemos un corte coronal a este embrión, nosotros vemos las tres capas embrionarias: el ectodermo periférico, mesodermo intermedio y endodermo amarillo interno. Igualmente vemos aquello. A cada lado del nódulo de Jensen, recordemos, esta es una vista dorsal, se forman células que van a constituir las áreas cardíacas. En un corte coronal de este embrión, nosotros vemos que se han formado aquí, en el mesodermo esplácnico, células que, unidas entre sí, formarán las áreas cardíacas. Estas áreas cardíacas migrarán en sentido craneal para colocarse por delante o en la parte superior de la membrana bucofaringea. Esto ocurre en la mitad de la tercera semana. Se observa acá cómo estas células migran. Estas células, a su vez, originan una placa o lámina cardíaca en forma de herradura. Esta herradura se ubica en la parte ventral de la membrana bucofaringea o en la parte superior de la membrana bucofaringea. Del endodermo faríngeo se originan estímulos que hacen que esta placa o lámina forme el campo cardíaco primordial, el campo cardíaco primario, campo cardiogénico primario, al que nosotros observamos acá. Este campo cardiogénico primario está en forma de herradura. El endodermo faríngeo que está cerca de este campo estimula a las células de este campo cardiogénico primario para que se formen mioblastos, que serán los precursores de los miocitos, e islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos dentro del campo cardiogénico se unirán entre sí para formar acúmulos angiogénicos. Estos acúmulos angiogénicos sufrirán un proceso de cavicación para formar oquedades. Al final quedarán solamente tubos. Habrá, por tanto, un tubo cardíaco en el lado derecho, un tubo cardíaco en el lado izquierdo. En un corte pan baguette que habíamos señalado ya, este es un corte transversal. Miremos nosotros y comprendamos este corte. Es como si el embrión
la cabeza del embrión estuviera por delante de la pantalla y las piernas del embrión estuvieran por detrás de la pantalla. Vemos la parte periférica, que es el ectodermo, el mesodermo, y acá vemos los dos tubos cardíacos. Tiene que haber dos tubos cardíacos inicialmente, dos tubos endocárdicos acá, a cada lado. Igualmente acá, dos tubos cardíacos. La esplagmopleura, que está aquí, originará en los primordios cardíacos, que son los precursores de los miocitos. Es decir, prácticamente a este nivel, en esta etapa de los días 16 o 18, los tubos endocárdicos tendrán una parte, un revestimiento interno, endotelial, endocárdico, y empezarán a unirse a ellos, a este revestimiento, los miocitos originados en la esplagmopleura, que está aquí. Junto a la formación del campo cardiogénico primario en los días 16 o 18 de la gestación, se forma el campo cardiogénico secundario en los días 20 a 22. El campo cardiogénico primario origina ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. El campo cardiogénico secundario origina el ventrículo derecho y el cono y el tronco arteriales. Esto es una imagen a los 18 días de lo que ya habíamos señalado. Digamos acá que tenemos un corte longitudinal. Habíamos señalado donde se ve aquí al embrión en su parte craneal y en su parte caudal, en las piernas. Aquí están las piernas, aquí está la cabecita. Pero por delante de la cabeza, en la parte superior de la cabeza, aún están ubicados los tubos cardíacos que están acá. Igualmente, acá tenemos el tubo cardíaco ubicado por delante de la membrana bucofaringea, es un corte longitudinal, y alrededor del campo cardiogénico primario, en este caso que forma el tubo cardíaco, está ya la cavidad pericárdica. Posteriormente, el embrión empieza a hacer un plegamiento en sentido cráneo-caudal. Y entonces, miren ustedes cómo la cabeza del embrión empieza a introducirse hacia la parte inferior. Pero al mismo tiempo, como se hace este plegamiento, el tubo cardíaco primitivo junto a la cavidad pericárdica también adopta una posición inferior con respecto ya a la cabeza del embrión. Es decir, el corazón primitivo, que es un tubo cardíaco inicial, se encuentra ya en posición torácica, cuando al final del plegamiento cráneo-caudal del embrión. Similarmente, con este plegamiento cráneo-caudal, tenemos un plegamiento o encorvamiento transversal, que hace que los tubos cardíacos que están a lado y lado, comprendamos primero esta lámina es como que la cabeza del embrión está saliendo de la pantalla y las piernas del embrión están por detrás de la pantalla. Acá está la parte periférica y acá están los dos tubos cardíacos que empiezan a unirse como resultado del plegamiento transversal del embrión. Se unen inicialmente acá y luego se fusionan para formar un tubo cardíaco único que estará constituido por tres estructuras histológicas. La primera es una capa interna constituida por el endocardio, la capa intermedia, que es la gelatina cardíaca, y la capa periférica externa, que es el miocardio de este tubo cardíaco. Tenemos nosotros una vista coronal, un corte coronal del corazón, no corazón todavía, sino del tubo cardíaco. Este tubo cardíaco, como es derecho, izquierdo, todavía no se ha unido entre sí. Tenemos las tres capas histológicas ya señaladas. Empiezan a unirse los tubos cardíacos por el plegamiento transversal del embrión. Se unen los tubos cardíacos y acá
En esta tercera lámina, en la lámina de la derecha, tenemos ya un tubo cardíaco único en el que empiezan a apreciarse ya ciertas constricciones y dilataciones que formarán las diferentes estructuras primitivas del corazón. Acá tenemos nosotros una imagen de la circulación embrionaria a los 26 días de gestación. Este es el tubo cardíaco, la parte caudal del tubo cardíaco, la parte craneal. A la parte caudal confluye todo el sistema venoso, que está representado acá por las venas cardinales en azul, o en celeste, en turquesa, que recoge la sangre de todo el embrión, de la cabeza, del cuerpo y de la parte caudal del embrión. La vena vitelina, que transporta sangre oxigenada desde la placenta, y la vena vitelina, que es la que transporta la sangre desde la vesícula umbilical. Todas estas estructuras venosas confluyen en el seno venoso, que está acá, y este seno venoso se abre en la aurícula primitiva. Tenemos acá el ventrículo primitivo, es el tubo cardíaco, pero ya se ven ciertas dilataciones, como acá en el ventrículo. Y el corazón, este corazón empieza a latir aproximadamente a los 22 o 23 días. La sangre sale por este sistema arterial para irrigar las diferentes estructuras embrionarias. Tenemos acá una ejemplificación del tubo cardíaco con diferentes constricciones y dilataciones que formarán las diferentes estructuras primitivas. Así, por ejemplo, tenemos el sistema venoso del lado derecho y del lado izquierdo que confluye en el seno venoso, y este seno venoso confluye a su vez en la aurícula primitiva, que no está tabicada al momento, el surco auriculoventricular, que está entre la aurícula primitiva y el ventrículo primitivo, el bulbo cordis y el tronco arterioso del que se originarán la arteria pulmonar y la aorta. Este tubo cardíaco único empieza a crecer dentro de una cavidad pequeña. Por tanto, este tubo cardíaco tendrá que encorvarse sobre sí mismo para poder caber en esta cavidad. Así, por ejemplo, la parte superior del tubo cardíaco se encorva, se pliega hacia abajo, hacia la derecha y hacia la parte anterior. De tal manera que todo lo que es el tronco arterioso y el bulbo cordis va a formar la parte inferior de esta asa ya. Se ha originado el asa cardíaca. Y la parte caudal de este tubo cardíaco, constituido por este sistema venoso y también por la aurícula primitiva, se plegará hacia la izquierda, hacia arriba y hacia la parte posterior. Es decir, la parte caudal del tubo cardíaco, de la aurícula primitiva y el sistema venoso, van a adoptar una posición superior en el corazón del adulto. Aquí nosotros vemos cómo el tubo cardíaco se plegará sobre sí mismo de la forma señalada en el slide anterior para formar finalmente una estructura cardiológica similar a la del adulto. Acá tenemos todavía las cavidades primitivas que no han sido tabicadas: la aurícula primitiva, el surco auriculoventricular, el ventrículo primitivo, el bulbo cardíaco y el tronco arterioso. Sin embargo, entre la mitad de la cuarta semana y el final de la octava semana se formarán los principales tabiques del corazón: el tabique interauricular, el auriculoventricular, el ventricular y la aorta y arteria pulmonar. Para comprender a cabalidad esto, nosotros ejemplificamos acá la aurícula primitiva vista por detrás. Quiere decir que tenemos la parte derecha, la parte izquierda de la aurícula primitiva, la parte superior y la parte inferior. El seno venoso es una estructura a la cual confluyen, como decíamos, todo este sistema venoso constituido por las venas cardinales comunes del lado izquierdo y del lado derecho, que son o constituyen la unión de la vena cardinal posterior o inferior izquierda en este caso, y la vena cardinal anterior o superior izquierda. Tenemos la vena umbilical izquierda, la vena vitelina izquierda, que está acá, y las diferentes venas que
la vitelina derecha, la umbilical derecha, etcétera, que empiezan a formar. Toda esta zona constituye el asta izquierda venosa, está el asta o cuerno derecho venoso. Confluyen en el seno venoso. Posteriormente, el asta izquierda se atrofia y solamente queda el asta derecha del seno venoso. Para comprender la tabicación del corazón, iniciemos con la formación del tabique auriculoventricular, que es lo que divide las aurículas de los ventrículos. Este tabique se forma por la unión de las almohadillas endocárdicas al final de la cuarta semana de gestación. En esta lámina izquierda tenemos nosotros la luz del tubo cardíaco, de la asa cardíaca. Tenemos tres capitas acá, la amarilla, que es el endocardio, la roja, que es el miocardio, y una gelatina cardíaca entre las dos capas. En esta gelatina cardíaca empiezan a proliferar células mesenquimatosas que forman almohadillas. Estas almohadillas se forman en el surco auriculoventricular, es decir, en la parte en que está dividiendo la aurícula primitiva del ventrículo primitivo. Estas almohadillas son una anterior, una posterior y dos laterales. Las almohadillas anterior y posterior se unen entre sí, crecen y se unen. Las otras almohadillas, las dos laterales, derecha e izquierda, crecen pero no llegan a unirse. Esto puede ejemplificarse acá. Acá tenemos el conducto auriculoventricular común. Por detrás de la pantalla están las aurículas, por delante de la pantalla está el ventrículo, es decir, es un corte transversal, visto desde abajo. Las almohadillas endocárdicas, la ventral y la dorsal empiezan a unirse, también las laterales, pero el desarrollo de la ventral y de la dorsal es grande al punto de que se fusionan entre sí para formar dos conductos auriculoventriculares, un derecho y un izquierdo. Ahora bien, revisemos ahora cómo se hace la tabicación de la aurícula primitiva. Para hacerlo hay que entender los diferentes cortes. Acá tenemos un corte sagital, de tal manera que nosotros vemos a la aurícula derecha acá como si estuviera saliendo de la pantalla, y a la aurícula izquierda por detrás de la pantalla. Este es un corte coronal, de tal manera que nosotros vemos a la aurícula derecha acá, a la aurícula izquierda acá. En el corte sagital, el techo, la parte superior de la aurícula primitiva, en este caso la que se ve acá, la aurícula derecha, estaría aquí. La parte inferior de la aurícula estaría acá, constituida por las almohadillas endocárdicas del surco auriculoventricular, sobre las cuales a las cuales nos hemos referido en el slide anterior. Y acá en el corte coronal, la almohadilla endocárdica que divide al surco auriculoventricular en un surco auriculoventricular derecho y un surco auriculoventricular izquierdo. Siendo esto así, vemos nosotros que el septum primum, que es una membrana delgada, empieza a formarse en la aurícula primitiva. Este septum primum tiene la forma de una semiluna y crece, en el corte coronal lo vemos, hacia abajo, en el corte sagital hacia atrás ligeramente, luego hacia abajo, hacia adelante y luego hacia abajo. Cuando crece el septum primum, va generando la presencia de dos cavidades en la aurícula primitiva. Una cavidad derecha llamada la aurícula derecha y una cavidad izquierda llamada la aurícula izquierda. En este corte, entre el borde inferior del septum primum y el borde superior de la almohadilla
endocárdica del surco auriculoventricular, se ha formado una oquedad a la cual vamos a denominar el ostium o foramen primum, a través del cual se genera un shunt de sangre derecha-izquierda, desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, que permite la existencia del embrión. Recordemos que a la aurícula derecha afluye sangre oxigenada a través del asta del seno venoso derecho y de la vena umbilical que está conectada con la placenta. Llega sangre oxigenada a la aurícula derecha. Esta sangre oxigenada no puede ir al ventrículo izquierdo acá porque los pulmones del bebé no están funcionales. Tiene que ir a través de este cortocircuito, hasta a través de este ostium primum, hacia la aurícula izquierda, para luego, pues, a través del ventrículo, en este caso izquierdo, ir hacia la circulación total. Crece, como decíamos, el septum primum. Este septum primum que se ve acá con un color rosado más intenso, crece hacia abajo, vemos en el corte coronal, crece hacia abajo, para obliterar gradualmente el foramen primum. Pero con este crecimiento hacia abajo, en el septum primum empiezan a aparecer diferentes fenestraciones, agujeritos, que con el tiempo confluyen para formar el ostium secundum o el foramen secundum. Miren ustedes en este corte frontal las penetraciones que empiezan a aparecer en el septum primum, que son estas de acá. Se unen estas penetraciones para generar el aparecimiento del foramen o del ostium secundum. Llega un momento en que hay tanto un ostium secundum arriba como un ostium primum abajo. Una vez que ha crecido completamente el septum primum hacia la parte inferior para fusionarse con la almohadilla endocárdica del surco auriculoventricular y se ha obliterado en forma total el ostium primum que estaba acá en el anterior slide, y se ha formado ya en forma completa el ostium secundum, también existe un cortocircuito, un shunt derecha-izquierda, desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Una vez digo que se ha formado el ostium secundum y se ha cerrado el ostium primum, empieza a formarse un pliegue muscular grueso llamado septum secundum, en el techo también de la aurícula. Este septum secundum, al que nosotros observamos acá con un color rosado más pálido, y el septum primum, que está aquí con un color rosado más oscuro, este septum secundum crece en dirección opuesta al septum primum. Y entonces, cuando crece, que tiene la forma también de semiluna, crece hacia abajo el septum secundum acá y empieza a obliterar al foramen o ostium secundum. Sigue creciendo el septum secundum, oblitera en forma total el ostium secundum y forma una abertura ovalada que constituye ya el foramen oval. En el corte coronal nosotros vemos con mayor nitidez lo que es el foramen oval. Una separación entre la parte inferior del septum primum y la parte superior del septum secundum. Por este foramen oval también existe un shunt, derecha-izquierda, desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En resumen, para que el embrión realmente
pudiese existir, se generan tres tipos de shunt. El primero, visto ya en uno de los slides anteriores, constituido por el ostium primo, pasaje de sangre desde la aurícula derecha hacia el aurícula izquierda. Luego se oblitera este ostium primum como resultado del crecimiento del septum primum, que ya habíamos visto en uno de los slides anteriores, y aparece un segundo foramen, el ostium secundum, que también genera un shunt derecha-izquierda, desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, para transportar la sangre oxigenada desde la placenta hacia el embrión. Y finalmente se forma el foramen oval, que también genera un shunt derecha-izquierda para transportar sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Aquí nosotros ya vemos completamente formado el foramen oval en este corte sagital, y acá en el corte frontal vemos más nítidamente cómo el foramen oval está acá en este sitio entre la parte, podríamos decir, derecha del septum primum y la parte izquierda del septum secundum. Se unen estos, pero como hay shunt, se separan. Este es un diagrama esquemático de lo que es el foramen oval. Una abertura fisiológica en el embrión que permite el pasaje de sangre desde la aurícula derecha, que está acá, hacia la aurícula izquierda. ¿Cómo está constituido el foramen oval? Por la parte superior del septum primum, la parte superior concretamente de la pared, de la porción superior de la parte inferior del septum primum. Esta es la parte inferior del septum primum, esta es la parte superior del septum primum, y por la porción inferior de la parte superior del septum secundum. Allí se forma el foramen oval. El septum primum en este esquema va a constituir la válvula del foramen oval. Cuando hay pasaje de sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, que siempre, el septum primum tiene que generar un movimiento de válvula unidireccional que permite el pasaje exclusivamente de la sangre desde el lado derecho hacia el lado izquierdo de las aurículas. Se abre entonces para que el foramen oval permeable, en el caso de la vida embrionaria, permita este pasaje. Pero después del nacimiento, las presiones se invierten. Las cavidades izquierdas adquieren mayor presión con respecto a las cavidades derechas. Y esto es así porque el ventrículo izquierdo, después del nacimiento, debe bombear la sangre a todo el organismo del bebé. Y entonces, la aurícula izquierda adquiere una presión tan alta, mucho mayor que la aurícula derecha, que hace que esta válvula, que en el slide anterior estaba abierta y permitía el shunt derecha-izquierda, esta válvula se pegue, es decir, esta válvula que es el septum primum, se pegue hacia el septum secundum en forma definitiva, para cerrar el foramen oval. Quiere decir que fisiológicamente, antes del nacimiento existe un foramen oval permeable, porque hay una válvula, que es el septum primum, que se abre y se cierra para permitir el flujo de sangre unidireccional desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Pero después del nacimiento, este foramen oval permeable fisiológico embrionario, este foramen oval queda cerrado. Y fisiológicamente, después del nacimiento, el foramen oval tiene que estar cerrado. No hay un pasaje de sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda a través de este foramen. Sin embargo, hay ocasiones en que patológicamente este foramen oval después del nacimiento permanece abierto, así como en la vida embrionaria. Y a esta patología vamos a denominarle foramen oval permeable.
Discutiremos en el siguiente video un caso clínico de nuestro centro médico de un foramen oval permeable. Por eso es que me permití en este video, el video actual, realizar un análisis embriológico de la formación del foramen oval. En resumen, foramen oval permeable antes del nacimiento es fisiológico. Foramen oval permeable después del nacimiento es patológico. Después del nacimiento el foramen oval tiene que estar cerrado. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda tiene mayor presión sobre con respecto a la aurícula derecha y esto genera el cierre de esta válvula del foramen oval, que es el septum primo, con el septum segundo. Aquí nosotros vemos una imagen, miren ustedes, el foramen oval, a través de la cual, el foramen oval permeable después del nacimiento, es patológico, y acá la existencia de estas, parecen unos trombitos. Este foramen oval permeable después del nacimiento puede generar la potencialidad de el pasaje de trombos, el término desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, para originar un posible stroke isquémico. Hay ciertos defectos asociados al foramen oval permeable que están catalogados como que generan una mayor predisposición para que este foramen oval, para que a través de este foramen oval permeable pasen trombos hacia la circulación sistémica que pueden producir un stroke isquémico. Una de estas anormalidades es el aneurisma del septum interauricular o del tabique interauricular que nosotros vemos en esta lámina. Y otros defectos asociados son la red de Chiari, la válvula de Eustaquio prominente, etcétera, que son rezagos de las astas, del asta derecha, derecha o izquierda del seno venoso, de las que ya hemos hablado en slides anteriores. Estos defectos asociados predisponen a que el foramen oval permeable tenga mayor probabilidad de hacer pasar trombos desde la circulación de la aurícula derecha hacia la circulación sistémica para producir un stroke isquémico.